Muy buenas tardes con todos, compañeros. En la presente les damos las indicaciones nuevamente para el correcto desarrollo de esta jornada de capacitación. Apagar, por favor, sus micrófonos para evitar interrupciones. Se hace de conocimiento que para la obtención de su constancia por participación deberán asistir a las 10 fechas programadas y deberán consignar su asistencia de entrada y salida a través del enlace que se está enviando por el chat de esta aplicación. Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto Ceballos Valdivia y en representación de todos los organizadores les damos la bienvenida y agradecemos su gentil asistencia al curso de actualización en registro de personas jurídicas y personas naturales, dictado por expertos tanto internos como externos, a quienes agradecemos su presencia y apoyo para el desarrollo de estas actividades académicas programadas. Iniciamos este evento con las palabras de inauguración del doctor Juan Salinas Valencia, jefe de la unidad registral de la zona registral número 12, sede Arequipa, en representación de las jefaturas de las zonas registrales. Doctor Juan, muy buenas noches, bienvenido, le escuchamos. Gracias, Roberto. Buenas noches. Estimadas autoridades de la SUNAR, señores expositores, señores participantes, buenas tardes. Mi más cordial bienvenida al curso de actualización en el registro de personas jurídicas y naturales. Desde la zona registral número 12, sede Arequipa, reciban un afectuoso y fraterno saludo. La capacitación en la SUNAR no se ha detenido, pues seguimos laborando con igual energía y responsabilidad. Y este tipo de encuentros académicos para los integrantes del sistema registral a nivel nacional es una muestra de ello, siendo una iniciativa de las 14 zonas registrales que busca unificar criterios y mantener nuestro personal más capacitado. Hoy iniciamos la primera sesión de este curso de actualización, el cual se llevará a cabo del 12 de octubre al 12 de noviembre en la modalidad virtual. Se abordará esta temática desde diferentes puntos de vista, todos complementarios unos a otros, para lo cual tenemos el honor de contar con destacados expositores internos y externos. La revisión y constante actualización de la normativa legal relacionada a los registros de personas jurídicas y personas naturales inspira a la SUNAR a mejorar procesos, con el reto de que esto no solo sirva para una adecuada aplicación de la norma, sino generar propuestas innovadoras que puedan otorgar mayor seguridad jurídica a la ciudadanía. Todos los integrantes de la SUNAR tenemos la tarea de seguir en permanente proceso de capacitación y de fortalecer la cultura institucional con valores, responsabilidad y gran vocación de servicio. Este evento formativo es prueba de ese compromiso y labor institucional. Es por ello que felicito a todos los participantes y a los organizadores de este evento por su esfuerzo e identificación. En consecuencia, doy por declarado e inaugurado el curso de actualización de los registros de personas jurídicas y naturales en la modalidad virtual. Muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan, por sus palabras. Continuando, precisamos que esta capacitación está dirigida al personal registral de la SUNAR de las 14 zonas registrales a nivel nacional y también para personal de la Dirección Técnica Registral. El día de hoy tendremos la primera sesión del curso, la cual está a cargo del abogado Luis Eduardo Ojeda Portugal. El doctor Ojeda es abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, maestro en Ciencias con mención en Derecho Empresarial por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con estudios de segunda especialidad en Derecho Registral y Notarial en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Registrador público desde el año 1997 hasta el año 2002 en la zona registral número 13C de Tacna, y del año 2002 al 2019 en la zona registral número 12C de Arequipa. Actualmente, vocal titular de la quinta sala del Tribunal Registral, con sede en Arequipa, y docente en la Universidad Tecnológica del Perú, UTP. Estimado doctor Luis Ojeda, le damos la más cordial bienvenida. Puede usted comenzar. Muchas gracias. Le escuchamos. Muchas gracias, Roberto.
El saludo a todos los participantes en este curso, las gracias por haberme invitado y la felicitación a todos los organizadores por esta genial idea de unir a todas las zonas registrales en este tipo de cursos, este tipo de evento. Algo que en otras circunstancias nos hubiera parecido terrible, el no poder movernos de nuestra casa, el no poder ir a trabajar, ¿no? Por el tema de la pandemia, ha sido aprovechado de una manera positiva, ¿no? Con el empleo de la tecnología y la posibilidad de juntarnos a todos en esta gran familia, que es la familia de SUNAR, en la realización de este tipo de eventos, en la cual es sin tener como límite la frontera de las zonas registrales, de los departamentos o del marco territorial, podemos reunirnos a través de una plataforma. Muchas gracias por esa iniciativa y, como les digo, feliz. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Aquí. ¿Se visualiza? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Sí, Bien. doctor. Se nos ha invitado para tratar el tema de las reglas aplicables a todas las sociedades, la parte inicial de la Ley General de Sociedades, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en esta sesión es revisar el libro primero de la Ley General de Sociedades para conocer o revisar, porque creo que todos conocemos ya la ley. Vamos a revisar algunos aspectos aplicables a la aplicación de los actos referidos a sociedades que están regulados por el mismo. Estamos entonces dando o recordando qué es lo que contiene la Ley General de Sociedades. Esta Ley General de Sociedades, vigente desde el 1 de enero del año 1998, a la fecha ya cuenta con 23 años, la edad de muchos de los participantes o de los nuevos integrantes de la familia registral. ¿Cuál es la estructura que tiene esta ley? De manera similar a las normas anteriores que se dictaron en los años 80, la Ley General de Sociedades está organizada en 5 libros. El primero de ellos, que es el que vamos a ver hoy día o esta tarde, está referido a las reglas aplicables a todas las sociedades, es decir, características normativas que son de aplicación para todas las sociedades reguladas por esta ley. El libro 2 está dedicado en exclusiva a la ley, a la sociedad anónima, que es la sociedad o el tipo societario de carácter patrimonialista, económico, no personal, que tiene las mayores características y que en cierta forma es la reina de las sociedades. El libro tercero está dedicado a el resto de sociedades existentes reguladas por las sociedades, como son la colectiva, en comandita, en fin. El libro 4 contiene lo que son las normas complementarias, es decir, aquellas figuras que pueden aplicarse a todas las sociedades reguladas por la ley, como son fusión, transformación, escisión, en fin. Y por último, el libro 5, que está referido a contratos asociados. Con relación a el quinto libro, creo que muchos nos preguntamos qué hace aquí, ¿no? Porque si nos damos cuenta, la Ley General de Sociedades regula la existencia de una persona jurídica, que es una sociedad, ¿no? Los socios convienen en darle nacimiento a un ente que va a tener vida propia, diferente de la de ellos, patrimonialmente hablando, que va a poder ser sujeto de derechos, de obligaciones. Sin embargo, en el libro 5 consta una parte que no tiene nada que ver con las sociedades, no crea una persona jurídica, crea simplemente o regula la existencia de ciertos contratos que permiten a los contratantes celebrar o llevar a cabo algunas actividades, pero sin dar lugar a una persona jurídica, ¿no? Entonces, creo que un primer comentario es eso, ¿qué hace esta parte aquí? Pero bueno, ya está y hay que, por el momento, continuar con eso. Además de la ley, tenemos que ver el reglamento, porque la superintendencia aprobó el reglamento del registro de sociedades en sustitución
de las normas anteriores reglamentarias que estaban basadas más que nada en legislación anterior, como es el Código de Comercio de 1902 y las leyes que se dieron para regular el comercio de sociedades, en 1966 y 1983, ¿no? Que fueron regulando este. Como es lógico, el reglamento del registro de sociedades del año 2001 regula o tiene la misma estructura que la ley a la cual está implementando. En el título 1, reglas aplicables a todas las sociedades; el título 2, sociedad anónima; título 3, otras formas societarias; título 4, normas complementarias. Como habíamos visto, al no ser los contratos asociativos una persona jurídica ni una sociedad, obviamente el reglamento no lo excluye. Empecemos viendo, teniendo en cuenta que nuestra institución, SUNAR, lo que busca es inscribir, dar publicidad a los actos registrales, tenemos que saber en primer lugar qué cosas no son inscribibles, qué actos no tienen la posibilidad de acceder al registro. El artículo 4 del reglamento nos habla de estos actos no inscribibles y nos dice, ¿no?, que no son inscribibles en el registro, entre otros, en el reglamento: 1, los contratos asociativos previstos en la ley. Como habíamos visto, si bien la Ley General de Sociedades regula los contratos asociativos, consorcio, asociación de participación, estos no dan lugar al nacimiento de una persona jurídica, de una sociedad. Por tanto, no tienen acceso al registro. Otro acto no inscribible es la transferencia de acciones. ¿Y por qué? Porque las acciones o el registro, el control de las acciones, no lo lleva a registros públicos, sino que es, como establece la ley, es llevado en el libro matrícula de acciones a cargo de la propia sociedad. Lo mismo sucede con las obligaciones o deudas que pueda tener esta sociedad. No son inscribibles, porque lo que se inscribe es la persona jurídica, o lo que tiene que ver con esta persona jurídica. Los poderes que otorga, sus representantes, sus órganos de gobierno, pero no las... Otro acto no inscribible son las sentencias relativas a las deudas de la sociedad, por el mismo motivo, ¿no? Se trata de aspectos patrimoniales que no están referidos a la personería jurídica. Y aquí llegamos, por ejemplo, a una de las novedades que se han dado en los últimos tiempos. Antiguamente, hasta hace aproximadamente 5 meses, 6 meses, el artículo 4 solamente tenía 3 incisos, hasta el literal C. A partir del 29 de abril del año 2021, de este año, se modificó y se agregó un cuarto supuesto de un caso no inscribible, de un acto no inscribible. ¿Cuál es este, no? La resolución 024-2021, SUNAR-SN, agregó el literal D, indicando que el nombramiento o elección de las sociedades administradoras de fondos de inversión, ¿no?, no es inscribible. ¿Y esto por qué? Los fondos de inversión no son personas jurídicas. Los fondos de inversión, de acuerdo a la ley de la materia, son el agrupamiento, son un patrimonio autónomo compuesto por el aporte de los intervinientes con la finalidad de realizar inversiones en algún fondo. Este fondo o estos aportes son administrados por una persona jurídica, una sociedad. La sociedad tiene carácter de sociedad anónima, está regulado o está controlado por la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿no? Entonces, estos fondos no constituyen personas jurídicas, sino constituyen patrimonios. Y los patrimonios, al no constituirse como personas jurídicas, no son susceptibles de tener registro. Sin embargo, estos patrimonios o estos fondos sí celebran actos, celebran contratos. Y el problema es que en muchos casos, al presentarse estos actos para inscribir una hipoteca o por ahí una adquisición de un bien, el registrador solicita que se acredite la representación del fondo, lo cual es un imposible porque el fondo, como les digo, no es una persona jurídica. Pueda otorgar poderes o celebrar este tipo de actos. Lo hace por intermedio de las sociedades que los administran.
raíz de esto es que, a fin de evitar mayores contratiempos, la superintendencia optó por declarar que expresamente el tipo de apoderamientos que se dan a las sociedades administradoras no constituyen están en el mismo acto referido al registro de bienes de que entramos ahora sí a lo que es el tema de gestión. Las reglas aplicables a todas las sociedades son 49 artículos. No vamos a revisarlos todos. Hemos escogido algunos de ellos que nos han parecido más interesantes o más relacionados con el tema registral. Si bien todo regula el tema de sociedades, no todas las figuras tienen acceso a registros. Entonces, hemos escogido solamente algunas de ellas. El artículo 2 de la ley nos habla del ámbito de aplicación de la ley. Nos dice, toda sociedad debe adoptar alguna de las formas previstas por la ley. Las sociedades sujetas a un régimen legal especial son reguladas supletoriamente por las disposiciones de la comunidad de bienes en cualquiera de sus formas se regula por las disposiciones pertinentes del Código. Entonces, empezando por la comunidad de bienes, como hemos visto anteriormente al hablar de la aplicación del reglamento y también al hablar de los contratos asociativos, no se trata de personas jurídicas, sino se trata de patrimonios autónomos u otro tipo de organizaciones, pero que no tienen como finalidad dar lugar a una persona jurídica que es sujeto de hechos o de obligaciones. Por eso que la ley no lo regula. Ahora, en cuanto a las sociedades, sí se establece una especie de números clausus. Solamente aquellas sociedades reguladas por la ley son consideradas como sociedades. O no hay la posibilidad de crear personas jurídicas o sociedades que no estén contempladas en la ley. Nos surge entonces la pregunta, ¿qué sociedades son aquellas que están reguladas por la ley? ¿Qué sociedades están sujetas a un régimen legal especial? ¿O cuáles principalmente tenemos últimamente? Bien, en cuanto a la primera pregunta, ¿cuáles son las formas societarias previstas por la Ley General de Sociedades? Esta ley regula 5 tipos de sociedades. La primera de ellas, como habíamos mencionado, es la sociedad anónima. La reina, la actriz principal dentro del sistema del registro, ¿no? Es una sociedad de capitales donde no interesan las personas, sino se trata del aporte que dan los socios para la realización del fin previsto. Sin embargo, la sociedad anónima también tiene formas especiales. Una de ellas es la sociedad anónima abierta. Es aquella figura que se le da a una sociedad anónima que tiene como finalidad abarcar una gran cantidad de socios o que está destinada a que sus acciones circulen o sean comercializadas a través de la bolsa de valores. Hablamos de grandes empresas que tapan dinero del público y que tienen reglas especiales. Por el contrario, la sociedad anónima también puede estar destinada a personas jurídicas pequeñas, o sea, grupos de personas pequeños, 2 a 20 personas máximo. Obviamente, si bien se trata de una persona jurídica o de una sociedad de capitales, en casos de sociedades pequeñas hay un elemento personal que es tomado en cuenta, que también es importante. Si bien lo importante es el capital que se aporta, hay ciertas características personales que también interesa ser cuidadas, ¿no? Y bajo esta forma de sociedad. Para estos casos se aplica la sociedad anónima cerrada. ¿Qué es lo que permite? Uno, permite una mayor simplificación en cuanto a la forma de administración, porque la sociedad anónima, por lo general, tiene 3 órganos. En general, el directorio y la gerencia. Tratándose de una persona jurídica que es de tipo pequeño en cuanto a la cantidad de socios, tener un directorio cuando son solamente 2 o 3 socios, y mínimo 3 socios, resulta medio complejo.
teniendo en cuenta más que nada que en estas pequeñas empresas son los mismos propietarios, los mismos socios, los que desempeñan los cargos de dirección. Entonces, permite en la sociedad anónima cerrada que pueda prescindir de uno de estos órganos que es el directorio. Además de esto, también se puede establecer ciertas reglas para la transferencia de acciones, ¿no? Se establece el derecho de preferencia, de manera que para poder transferir las acciones a un tercero, primero tienen que ser ofrecidas a los mismos socios, o cuando se va a producir, qué sé yo, la preferencia por sucesión, y es uno de los socios, sus acciones no pasan por regla general a sus herederos, pero también puede pactarse de que no pase a los herederos, sino que sean adquiridos por los socios. No tiene sus propias características, conforme convocatoria, en fin. Otro tipo de sociedades que regula la ley también es la sociedad colectiva, que es una sociedad de personas, en donde la responsabilidad es solidaria e ilimitada. La sociedad en comandita, que es también un tipo de sociedad de personas, pero con el agregado de que se combina la posibilidad de que algunos de los socios no respondan solidariamente, sino solamente en base a cierto aporte. Y este aporte puede ser transformado o representado por acción comercial de responsabilidad limitada, que es un tipo de sociedad de capitales, pero que en el cual prima bastante el elemento personal. No tiene directorio, tiene un gerente, pero tiene reglas especiales. Y por último, la sociedad civil, que es un tipo de sociedad que se caracteriza porque está destinado a la prestación de servicios profesionales de sus socios, ¿no? Un estudio de abogados, un bufete contable, qué sé yo, un estudio de ingenieros, de arquitectos, no brindan tantos servicios comerciales, no brindan servicios. ¿Qué característica tienen todas estas sociedades? Que el acto constitutivo siempre es por escritura pública. Y esta escritura pública incluye el pacto social y el estatuto. ¿Y por qué escritura pública? Porque se entiende que la escritura pública es el máximo documento privado o celebrado entre privados que tiene nuestro ordenamiento jurídico. Recordemos que cuando el Estado, los órganos de la administración, emiten normas, pues estas normas tienen fe pública, gozan de fe pública, de existencia y credibilidad por el solo hecho de haber sido emitidas por el Estado. Pero ¿qué hacen los privados cuando quieren tener un documento en el mismo nivel? Tienen que recurrir al sistema notarial. Hay un notario, el cual está investido por el Estado de fe pública, y a los actos celebrados por los privados les da cierta jerarquía, cierta categoría, de manera que también gozan de este público. Estos instrumentos son las escrituras públicas. Y para ejecutarlas, en ejercicio de su función, el notario garantiza la fe de dos cosas. Uno, la cierta que tiene el instrumento. Y dos, la manifestación de voluntad de las partes otorgantes, en el sentido de que realmente quisieron celebrar ese acto, de que eran conscientes de lo que estaban haciendo, porque el notario les pregunta, antes de celebrar de escritura pública, les pregunta, les da para que lean y les interroga si es que saben lo que están haciendo, cuáles son los efectos. En este caso, constituir una sociedad implica aportar un patrimonio, y como cualquier empresa, puede ser que les vaya bien, pero también puede ser que les vaya mal. Entonces, entre las funciones notariales está la de abogado del acto y preguntar a las partes sobre los efectos de la ley. Por eso que la ley exige como formalidad el otorgamiento. ¿Qué novedades tenemos con relación a este tema? Bueno, primero tenemos el decreto legislativo 1332, el 6 de enero del año 2017, ya 4 años. Este decreto legislativo establece varias modificaciones a la Ley General de Sociedades, con la finalidad de facilitar la constitución o la regularización o el establecimiento de empresas, ¿no? Contribuir a la formalidad de las empresas para que pues, estas puedan desarrollarse mejor y también cumplir con sus obligaciones.
Este decreto legislativo es llamado el decreto legislativo que facilita la constitución de empresas a través de los centros de desarrollo empresarial. Esa es su primera modificación, ¿no? O su primera creación. Establece la creación de, para la redundancia, centros de desarrollo empresarial, CDE, cuya finalidad es contribuir a la formalidad y formalización de las sociedades. No solamente sociedades, sino también otro tipo de personas jurídicas como son las IRLs o las que están. El decreto legislativo está reglamentado por el Decreto Supremo 017 que produce. Con relación a la forma de constitución de las sociedades, ¿qué es lo novedoso en cuanto a esta ley? Pues crea la posibilidad de la escritura pública unilateral. Cuando hemos hablado, o nosotros que trabajamos en el registro, tenemos bastantes escrituras públicas unilaterales, ¿no? Conforme a la ley del notariado, pero ¿cuál es el sentido que le damos? La escritura pública unilateral, según la conocemos, es aquella que otorga el notario cuando se ha equivocado y en su manifestación o en lo que el notario expresa hay un error en su evaluación. Cuando se comete un error y el notario es consciente de la existencia de ese error, ¿qué es lo que hace? No le pide a las partes que otorguen una nueva escritura pública, sino que la ley le faculta para que él pueda unilateralmente emitir un instrumento público corrigiendo el error en el cual ocurrió. Ese es el concepto que tenemos actualmente de escritura pública. Sin embargo, este decreto legislativo abre la posibilidad de una segunda escritura pública única, ¿no? El decreto legislativo establece que para la formalización de los actos constitutivos de las empresas se puede utilizar o se puedan realizar por intermedio de los centros de desarrollo empresarial. ¿Qué cosa contienen estos centros de desarrollo? Son instituciones reconocidas por Produce con ciertas características, especialmente tecnológicas, y una de esas características es el acceso a la base de datos de RENIEC y la posibilidad de realizar identificación de las personas por medio de elementos biométricos o de lectura de los DNIs, ¿no? Permiten fehacientemente identificar a las personas. Entonces, con el empleo de esta tecnología, les permite facilitar la constitución de empresas. Ya no es necesario que uno recurra a un abogado, que el abogado le haga la minuta de la empresa que uno va a constituir o de la sociedad que uno va a constituir, sino que estos centros de desarrollo empresarial tienen ya formatos preestablecidos y aprobados mediante los cuales se puede constituir una sociedad. Las personas van y escogen del abanico de posibilidades aquella que más les conviene. Realizan el aporte de capital y a través de estos centros de desarrollo se remite toda esta documentación, incluida la identificación que han hecho en el centro de desarrollo de los otorgantes, y lo remiten a un notario, que también forma parte del sistema. Este notario recibe la documentación, la verifica y si es que reúne los requisitos, procede a otorgar una escritura pública conteniendo toda esa información. Es decir, que para el acto constitutivo ya uno no va a la notaría, sino que lo hace a través de este mecanismo y de la identificación que ha hecho el desarrollo. Esta escritura pública otorgada por el notario se escriben los partes respectivos y por intermedio del CID-SUNAR se remiten a registros públicos para que se proceda a la inscripción del acto. Entonces, la modificación que contiene este dispositivo es la diferencia, sigue exigiendo para el acto constitutivo la existencia de una escritura pública, solamente que el detalle está en que esa escritura pública ya no es otorgada por todos los comparecientes, sino solamente por el notario. Y la labor de identificación es efectuada por los centros de desarrollo.
Otra novedad que tenemos es la contenida por el Decreto Legislativo 1409 del 2 de septiembre del 2018. Este decreto legislativo promociona la formalización y dinamización de la micro, pequeña y mediana empresa mediante un régimen societario alternativo, denominado sociedad por acciones cerrada simplificada. El término sociedad por acciones, por si acaso, no es un término inventado por nuestros legisladores, sino que, como es usual, es un término que ha sido adoptado de otras legislaciones. Colombia, Chile, por mencionar alguna, que ya tienen, llaman a la sociedad anónima sociedad por acciones. Este tipo de sociedad o este decreto legislativo tiene su reglamento, que es el decreto supremo 312 de 2019 de finanzas del 1 de octubre del 2000. ¿Qué es lo que hace? Crea un nuevo tipo alternativo de sociedad. Es sido muy similar a la sociedad anónima cerrada, regida por las autoridades. Esta nueva forma societaria se denomina sociedad por acciones cerrada sin consignas. ¿Y cuál es la característica? Porque si se parece a la sociedad anónima cerrada, para dar una norma en ese sentido, bueno, pues tiene sus detalles. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, puede constituir este tipo de sociedad por un mínimo de 2 personas, porque si no, no sería sociedad, y hasta un máximo de 20, pero personas naturales. A diferencia de la Ley General de Sociedades, que permite que las sociedades puedan formarse por personas naturales o jurídicas, en el caso de las SACs, solamente pueden ser constituidas por personas naturales. Para el acto constitutivo se requiere que éstas cuenten con un documento electrónico. ¿Por qué? Porque lo que se van a generar es un documento electrónico firmado digitalmente. En este caso, ya no se va a requerir o no se va a exigir la presentación de una escritura pública, ni una escritura pública normal, ni una escritura pública unilateral, no. La forma de constitución de este tipo de sociedades prescinde de la actuación notarial. Simplemente son los usuarios, los interesados, los socios, los órganos de administración que deben de firmar y cumplen una de las funciones que cumple el notario, ¿no? Porque el notario da fe de identificación, certifica haber identificado a las personas. En este caso, esta función o esta labor de identificación la cumplen las mismas personas al identificarse mediante su documento y su certificado digital y una lectora, obviamente, para validar esa identificación, manifiestan su voluntad en forma digital. De la otra función notarial, que es la de evaluación los notarios con relación a las partes entienden o no los efectos del acto que se celebran. Se entiende que esto es porque ya tienen conocimiento previo y básico del acto que van a celebrar, que es la constitución de una sociedad. Para los demás aspectos de este tipo societario se aplica supletoriamente la Ley General de Sociedades en la parte que regula la sociedad anónima cerrada. Se parecen mucho. En el caso de que alguno de los socios transfiera sus acciones a una persona jurídica, este acto no es válido, no tiene eficacia, porque solamente puede ser constituido y debe mantener siempre su accionariado distribuido entre personas. Este tipo de sociedades se rige de acuerdo a modelos, ¿no? Como no tienen una minuta, una escritura pública, su estructura se va diseñando por el estudio informático a cargo de la SUNAR, que les da la opción de contar con diferentes planillas o modelos. Es por esto que la resolución 061-2020, el año pasado, la SUNAR recién implementó, puso que a partir del 14 de diciembre del 2020, menos de un año, entrase en producción
Y la inscripción, obviamente, de este tipo de sociedades se hace en el registro social. Mediante resolución 082-2021 del 8 de julio de este año, se ha visto que este tipo de sociedades contribuye a la formación, al dinamismo de la economía, por cuanto permite que las personas puedan regularizar o formalizar sus empresarial. Pero se evaluó también y que las formas mediante las cuales se da publicidad a este tipo de persona jurídica no eran las adecuadas. Es por eso que la SUNAR estableció un servicio adicional, que es el servicio de acompañamiento para que las personas pudiesen constituir. Es así que la superintendencia ha dispuesto que el mismo personal de registros públicos pueda orientar y brindar asesoría efectiva a los interesados sobre los requisitos y sobre el mismo proceso constitutivo del... Una tercera novedad, ¿no? Entonces, he agrupado yo como novedades, está dado por la ley 31072 del 24 de noviembre del 90. Es la ley de la sociedad de beneficio e interés público. Se trata de una ley que regula la posibilidad de que las sociedades puedan voluntariamente asumir un compromiso con la sociedad, ¿no? Dentro de los estudios que se hacen del desarrollo o de la unión que existe entre la empresa y las sociedades, se ve que existe una constante interrelación. Hay empresas muy grandes cuyos efectos o cuya labor tiene un reflejo en la sociedad que la rodea. Entonces están en un constante interrelación y esto obliga a que las sociedades, las empresas, desarrollen actividades en beneficio de la sociedad a la cual están beneficiando o a veces afectando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mineras, una empresa minera extrae riqueza y origina cierto beneficio económico a la zona de influencia en la cual se encuentra, pero también origina daños en el medio ambiente, perjudica a algunas personas por algunos motivos, ¿no? Entonces la idea es tratar de compensar eso. Y mediante esta ley se permite que las sociedades puedan voluntariamente comprometerse a generar un impacto positivo en la sociedad y en el ambiente. Entonces, agregando o haciendo parte de su objeto social, no solamente la actividad económica a la cual se dedican, sino también el compromiso y dentro de su objeto social incluyen el ejecutar actividades en beneficio de la sociedad y del medio ambiente. ¿Cuáles son esos? Las que ellos elijan. El abanico de posibilidades es muy amplio, pueden prestar servicios o pueden coadyuvar temas educativos, de salud, temas, en fin, los más variados. Y lo mismo con el medio ambiente, ¿no? Y puede ser con un carácter positivo o negativo. Positivo cuando se comprometen a apoyar alguna de estas actividades, ¿no? Generar la creación de escuelas, generar algún tipo de mecanismo para contribuir al desarrollo tecnológico de la sociedad a la cual sirven o sobre la cual tienen influencia, o también un impacto negativo, no en el sentido de que ellos generan el daño, sino que cuando por alguna actividad no generada por ellos se ha ocasionado un daño, ellos pueden intervenir y hacer que su colaboración con la sociedad sea resarcir, corregir o reparar el daño generado. Esta ley tiene su reglamento, que es el Decreto Supremo 04-2021 de Produce, y establece que dentro de la sociedad, ¿no? de la persona jurídica que constituye y que asume este compromiso, tiene el derecho o la posibilidad de llevar como una medalla, ¿no? Agregar a su denominación
la sigla BIC o la indicación, ¿no? Sociedad de beneficio e interés colectivo. Tiene que publicitar que se trata de una persona jurídica que tiene asumido un compromiso efectivo con la sociedad. El reglamento también precisa quiénes no pueden ser sociedades de beneficio colectivo. Y nos dice que no pueden ser sociedades BIC o personas jurídicas BIC aquellas personas que no se encuentren reguladas por la ley de sociedades. Solamente los 5 tipos de sociedades que hemos visto al inicio pueden establecer dentro de su objeto la posibilidad de ser de beneficio de interés colectivo. Las empresas individuales de responsabilidad limitada, las asociaciones o inclusive las sociedades anónimas, la sociedad por acciones cerradas simplificadas, las SAC, no pueden asumir este compromiso porque esta ley solamente se aplica a las sociedades regidas por la Ley General de Sociedades. Ahora, este compromiso no se trata de que simplemente lo asumen y queda ahí, sino que cuando lo asumen también se someten a todo un procedimiento de cumplimiento, ¿no? ¿Y quién se encarga de verificar que realmente esta sociedad que asumió el compromiso pues lo cumpla? En este caso lo hace Indecopi. Indecopi el seguimiento y verifica que se cumpla con los compromisos que se han asumido y en caso de que no se han cumplido, puede, mediante una resolución, disponer que esta sociedad deje de utilizar las siglas BIC o que salga de su objeto social la característica de ser de beneficio e interés colectivo. La resolución que dispone esta sanción es inscribible en el registro, porque va a implicar la modificación de la denominación y del objeto. Pero no se trata de un acto inscribible exonerado de pago, sino que tiene la característica de ser un derecho adquirido. Es decir, que se inscribe en mérito de la resolución de Indecopi, pero el pago de los derechos correspondiente a esta modificación se va a cobrar cuando la sociedad presente algún acto posterior a la inscripción de esta sanción. Nivel de registros públicos, la resolución 043-2021 regula la inscripción de sociedad. Regresando a la Ley General de Sociedades. Otro tema interesante es el referido a la pluralidad de socios, ¿no? El artículo 4 nos dice que la sociedad se constituye cuando menos por 2 socios, que pueden ser personas naturales o jurídicas. De las SACs, que solamente son personas. Si la sociedad pierde la pluralidad mínima de socios y esta no se reconstituye en un plazo de 6 meses, la sociedad se disuelve de pleno derecho, ¿no? Al término de este plazo, con las consecuencias que esto conlleva. Cuando una sociedad se disuelve, recordemos que termina como primer efecto que los nombramientos, la designación de sus representantes caducan, no pierde vigencia. Entonces, un efecto gravísimo porque los gerentes, los directores dejan de ser por haber pasado la sociedad a un estado de disolución. Y el siguiente paso debe ser la designación de liquidador o liquidadores para llevar a cabo el proceso. En concordancia con esto, el artículo 407 es el que establece cuáles son las causales de disolución. Y el numeral 7 de este artículo señala como causal de disolución. A nivel registral se han presentado algunas interrogantes, ¿no? O sea, ¿qué hacemos cuando alguno de los socios fallece? En muchos casos se ha solicitado que el registro inscriba, ¿no?, la disolución de pleno derecho por cuanto los socios han fallecido. Eran 2 socios y uno de ellos fallece. Al haber fallecido, las personas entendían de que había desaparecido un socio, que se había producido la pérdida de pluralidad y en consecuencia correspondía pasar a un estado de disolución. Entonces, el Tribunal Registral ha establecido que el fallecimiento de uno de los socios determina que sus acciones o participaciones pasan a sus sucesores.
y en consecuencia no se pierde la pluralidad por cuanto los socios asumen la personalidad, no, los profesores asumen la personalidad del socio fallecido. Para determinar también cómo se acredita, el tribunal ha establecido que corresponde exigir documentación adecuada que acredite esas circunstancias de defunción, en el caso de fallecimiento, aunque bueno, hemos dicho que eso no la pérdida de pluralidad, sino por ahí en un contrato de compra-venta donde el socio mayoritario le compra al socio minoritario la totalidad de sus acciones o participaciones y como consecuencia de ello se pierde la pluralidad, ¿no? Entonces, dependiendo de cada caso, debe acompañarse de documentos. Un cuarto caso es el artículo 9, referido a la denominación o razón social. Porque nosotros, que tenemos un nombre que nos identifica, las personas jurídicas, las sociedades, también tienen un nombre, ¿no? Dependiendo del tipo societario del cual se trate, puede ser una denominación o una razón social. La denominación se utiliza para las sociedades de capital, ¿no? La sociedad anónima, la sociedad comercial de responsabilidad limitada, la sociedad civil. En tanto que la razón social se utiliza para las sociedades personalistas. ¿Por qué? Porque la razón social está compuesta por el nombre de uno o más de los socios, ¿no? No se trata de un nombre escogido al azar, sino se trata del nombre, uno de los atributos, la personalidad de cada uno de los socios. Por el empleo del nombre, estos socios asumen una responsabilidad ilimitada y por tanto se distingue de la denominación. La denominación es un nombre cualquiera elegido al gusto de los integrantes de la sociedad. Cuando hablamos de denominación, no de razón social, además de la denominación usual, se permite que esta sociedad pueda utilizar un nombre abreviado. Y aquí viene un caso muy común que se ha presentado, al menos cuando yo era más joven y estaba a cargo de personas jurídicas, y es que los abogados no entendían la distinción entre la denominación y la denominación abreviada, y lo entendían como una obligación de que tenían que consignar ambos nombres. ¿Y qué hacían? Lo copiaban. Ponían, por ejemplo, ¿no? El Cholito Arequipeño, Sociedad Anónima Cerrada, como denominación, y podrá utilizar la denominación abreviada el Cholito Arequipeño SAC. El registro terminado o ha establecido de que en el reglamento del registro se ha establecido que no es inscribible la denominación abreviada cuando ésta no está compuesta por palabras, primeras letras o sílabas de la denominación completa. Esto quiere decir que se distingue la denominación completa de la denominación abreviada. ¿Cómo se distingue? Porque no se trata de un copia y pega, sino que la denominación abreviada es una consecuencia de la denominación larga. Mediante la resolución 042-2015 se dispuso esta característica, ¿no? La denominación abreviada de una sociedad comercial de responsabilidad limitada, que fue el caso que la evaluación del tribunal, dice, puede conformarse por una o más palabras de la denominación completa, pero no por todas, pues ello significa una repetición de esta última. Ahora, otro tema referido a las denominaciones es que no se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una relación social igual a la de otra existente. Esta redacción de la ley antiguamente nos hablaba no solamente de la denominación igual, sino decía que no se puede adoptar una denominación completa o abreviada a una razón social igual o semejante a la de otra sociedad preexistente. Entonces, este término semejante era muy impreciso y daba lugar a muchas interpretaciones, dependiendo de la persona que lo hace, lo cual se constituyó a la larga en un obstáculo, pues muchas veces se escogía un nombre y como era similar o semejante al criterio de la persona que evaluaba,
se denegaba el acceso al registro. Por eso que entre las modificaciones que estableció el decreto legislativo 1332 está la modificación de este artículo de la ley, en el cual se elimina la palabra semejante, solamente queda o solamente se cierra el registro cuando la denominación es igual, dejando a salvo también la posibilidad de que se pueda demostrar que uno tiene legitimidad para usar esa denominación, ¿no? ¿Y cómo se acredita la legitimidad? Pues con la manifestación de voluntad de las sociedades preexistentes, en el sentido de que autorizan o conceden o que no se hacen problemas en que la nueva sociedad pueda utilizar esa misma. Esta prohibición no tiene en cuenta la forma social. Nos estamos refiriendo a la Ley General de Sociedades, ¿no? Puede ser una sociedad anónima, sociedad comercial de responsabilidad, civil, en comandita. No tiene en cuenta ninguna de estas limitaciones, ¿no? O sea, no se puede decir de que por ser una sociedad anónima, la que tiene el nombre anterior, y yo estoy constituyendo una sociedad comercial de responsabilidad limitada, ya no se trata de la misma. No, de que sí, no se toma en cuenta la forma societaria, sino solamente. Y esto se aplica también en el ámbito de las personas jurídicas, se aplica no solamente a las sociedades, sino a cualquier tipo de persona jurídica, porque la directiva que establece el índice nacional ha unificado o ha unido todos los índices de personas jurídicas, de manera que no se puede adoptar denominaciones o nombres de otras personas jurídicas en general anteriores. Bien, acá el reglamento asume también explica disciplina cuál es la interpretación que debe darse al término igual. Y dice que igualdad es una denominación o una razón social con otra persistente, quiera sea la pronuncia. Esto también incluye las variaciones de matices de escasa significación, tales como el uso de las mismas palabras con la adición o supresión de artículos, espacios, proporciones. Bueno, ya lo conocen. Hay una resolución que me pareció interesante del año 2014, ¿no? Que con relación a este tema estableció lo siguiente. La denominación abreviada de una sociedad deberá constituirse por alguna o algunas palabras, primeras letras o sílabas de la denominación completa, tal como dispone el segundo párrafo del artículo 15 del Reglamento de Sociedades. Sin embargo, no constituye obstáculo que también estén conformadas por abreviaturas que la relacionen con su denominación completa. Acá se introduce un elemento que no está en el reglamento, ¿no? El uso de abreviaturas. ¿Cuál era el caso? Se trataba de una sociedad que se llamaba XX o YY, como le pasa ahora, Hermanos Sociedad Anónima Cerrada. Y su denominación abreviada incluía el mismo nombre, pero en cuanto a hermanos, no utilizaba la primera letra, la palabra completa, o la primera letra o la primera sílaba de hermanos, sino que utilizaba la abreviatura del término hermanos. En el análisis que hace el tribunal, establece de que, bueno, esta abreviatura se adecua a las restricciones que impone la ley y el reglamento, y en consecuencia sí sería admisible que en el nombre abreviado se puede incluir no solamente las primeras letras, sílabas o palabras de la denominación larga, sino también pueda incluirse abreviaturas de algunas de las palabras que conforman la denominación. Otra de los temas que ha regulado el decreto sustantivo 332 es el referido a los nombramientos de los representantes, de los administradores, gerentes. La regla general era un tema de conflicto general que teníamos, era determinar las facultades que tiene el gerente o que tienen los directores para realizar ciertos actos, entendiendo que son los órganos de administración de sociedades, ¿no? Entonces, el decreto legislativo 1332 agrega un quinto y sexto párrafos al artículo 14 de la ley y establece que por su solo nombramiento y salvo estipulación en contrario, el gerente
goza de las facultades de disposición y gravamen respecto de los bienes y derechos de la sociedad. Es decir, que el gerente, por solamente su nombramiento, ya goza de todas las atribuciones. Se establece una regulación en contrario y dice que las limitaciones o restricciones a las facultades antes indicadas que no consten expresamente inscritas en la partida registral no serán oponibles a terceros. Es decir, que cambia la forma de ver de las facultades. Ya no se trata de qué facultades te dieron, sino que se presume que tienes todas las facultades, salvo aquellas que el estatuto o la ley no le hayan concedido. Y para este caso, no solamente se trata de lo que aparece en el título archivado, sino que esta norma establece que solamente son oponibles aquellas facultades o aquellas limitaciones que consten expresamente en la parte. ¿Ya? Es un avance y a la vez un retroceso. Un avance porque, bueno, ya quita la limitación y se establece que son todas las facultades salvo aquellas que están previstas. Pero hay una restricción porque solamente es oponible aquello que aparezca inscrito en la partida. El administrador omitió colocar alguna de estas facultades, pues obviamente esa limitación se tiene por no. El reglamento aclaró o especificó esta limitación o esta posibilidad establecida por esta quinta y sexto párrafo solamente están en vigencia a partir del momento en que se dio el decreto 2, desde su vigencia, que es del 7 de enero del año 2000. Las disposiciones anteriores o las modificaciones de estatuto anteriores no tienen esa limitación, ¿no? Para ese caso, para el caso de las facultades o de las atribuciones de las que gozan los representantes de las sociedades, el reglamento ya se pronunció anteriormente. Perdón, el Tribunal Registral ya resolvió el tema anteriormente y estableció el primer pleno del año 2002 que las limitaciones, ¿no?, que respecto a los asuntos que la ley o el estatuto atribuyen a la Junta General u otro órgano o los excluyan expresamente de la competencia del directorio, dicho órgano social se encuentra facultado para realizar todo tipo de actos, inclusive los de disposición. Y en cuanto a las facultades del gerente general, en el pleno 90 se estableció también lo mismo. El gerente general se encuentra facultado para realizar todo tipo de actos de jurisdicción y disposición, con excepción de los asuntos que la ley, el estatuto o acuerdo de la Junta General atribuyan a la Junta General u otro órgano o excluyan expresamente de estas interpretaciones que realizó el tribunal. Obviamente no están limitadas por lo que aparezca en el asiento, sino también, en cierta forma, con la limitación de la legitimación en cuanto a los. Finalmente, la forma tradicional en la que las personas jurídicas manifiestan su voluntad, los colegiados, ¿no?, es mediante sesiones en las cuales intervienen todos los interesados, ¿no?, y manifiestan su voluntad y se toman acuerdos mediante votaciones. Mediante la ley 31.194 se ha establecido que las personas jurídicas, las sociedades, ¿no?, se ha agregado el artículo 21A a la ley de sociedades y se ha establecido que se pueden realizar sesiones no presenciales con la misma habilidad que las sesiones presenciales a través de medios electrónicos u otros de naturaleza similar, de conformidad con nuestro estatuto. Es decir, se abre la posibilidad para que las sesiones ya no solamente sean presenciales, sino también puedan ser virtuales. Se establece además, ¿no?, una disposición transitoria que durante la vigencia de un régimen de excepción, como el que vivimos a nosotros en la actualidad, a raíz de la pandemia del COVID-19, donde se suspende el ejercicio de derechos constitucionales que impidan la realización de sesiones presenciales, los órganos de las sociedades podrán realizar sesiones no presenciales conforme a las reglas previstas en el estatuto, aun cuando su estatuto no establezca la posibilidad de realizar sesiones no presenciales. Esto en razón de que el artículo 21A, si bien habilita realizar estas sesiones no presenciales,
se exige como requisito que se modifique primero el estatuto. Inclusive, la asamblea o la junta general mediante la cual se modifique el estatuto puede efectuarse de manera no presencial, pero se requiere siempre que... Sin embargo, también establece en esta última parte que en tanto haya una situación de emergencia, no se requiere modificar. El estado de emergencia, pues sí será exigible que para que estas sesiones no presenciales sean válidas, se modifique. Y bien, creo que en esto termino. He tratado de mantenerme dentro de la hora, no sé si habré llegado, sí, casi. Para no aburrirlos demasiado, eh, bueno, a su disposición por si hay alguna pregunta o algún comentario en el cual podamos sacar alguna experiencia. Muchas gracias por la exposición, Luis. Sí tenemos algunas consultas en el chat que voy a proceder a leer para que puedas, por favor, apoyarnos con la absolución de las mismas. A ver, una de ellas es, ¿se considera igual una denominación CubaSat, Cuba con V y Cuba con B? A ver, ¿cuál es? Se considera igual. Ya, en ese caso estamos hablando de denominaciones semejantes, porque fonéticamente el tema de que suenen fonéticamente igual no está contemplado como una limitación. No encaja dentro de los matices de escasa significación, ¿no? No encaja en ninguno de esos supuestos. Para mí, se trata de denominaciones diferentes porque emplea letras diferentes. Fonéticamente pueden ser iguales, pero no lo veo como una igualdad. César Maquera pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la creación de las sociedades unipersonales constituidas solo por una sola persona, distintas a la EIRL? Es un tema interesante. Les soy sincero, me parece que el tema de la EIRL cumple con la finalidad, ¿no? De separar el patrimonio del empresario, no ponerlo en riesgo todo, sino solamente arriesgar una parte mediante la constitución de una empresa individual. Limita su responsabilidad. La constitución de una sociedad tiene un aspecto diferente, ¿no? Es un tema discutible y muy discutido. ¿Por qué? Porque para una sociedad, primero, la sociedad es un contrato, nace como un contrato, si bien eh, después se institucionaliza, se da lugar a una persona jurídica diferente de los contratantes y que requiere ciertas formalidades diferentes, nace necesariamente por un acuerdo de voluntades, que es la definición de contrato, ¿no? Tiene su naturaleza a partir de ello, se requiere por ello pluralidad de socios. La EIRL limita la responsabilidad al capital. El tema es que las empresas individuales, ¿no? Y de acuerdo a cómo va evolucionando el tema a nivel internacional, se ha visto que la EIRL contiene una limitación. Cuando el empresario quiere incorporar a más personas a su aventura, a su empresa, tiene que hacer una serie compleja de actos, ¿no? Modificar el estatuto, transformarse, constituir una nueva persona jurídica, lo cual es bastante complejo. Y la idea de la formalización es darle facilidades al empresario para que pueda desarrollar su actividad económica de la manera más eficiente y eficaz. La posibilidad de que pueda adoptarse, constituirse como una sociedad y que de forma unilateral y que después pueda abrir la posibilidad de hacer ingresar a nuevos socios mediante simplemente la transferencia de parte del capital, ingresar, es una posibilidad, me parece interesante. No estoy de acuerdo porque particularmente soy antiguo y me parece que la sociedad, por definición, debe ser siempre más de una persona, pero no hay que cerrarse a que la realidad nos dice que no necesariamente el
individuales cumplen con todas las necesidades, con todos los objetivos que tiene. Entonces, la posibilidad que existan sociedades unipersonales es una realidad. Tan es así que en Chile y en Colombia ya existen. Pues dieron hace poco sus leyes de sociedades, sus SACs, Sociedad por Acciones Cerradas Simplificadas, y dentro de, de la redacción de estas normas no se ha incluido la limitación de tener más de 2 socios, ¿no? Entonces, de hecho, les han abierto la posibilidad de que estas SACs puedan hacerse unilateralmente. Creo que es un tema para desarrollarlo y creo que sería posible, teniendo en cuenta más que nada que, aunque no nos guste, y que la sociedad sea la forma como hemos sido formados, sí sería razonable que se abra la posibilidad para que en esta... Siguiente. Nora Delgado pregunta, si dentro de la denominación se lleva la palabra comité o asociación, ¿es materia de observación por un término que generaría confusión del tipo societario? Sí, sí, está prohibido además de que lleven dentro de la denominación alguna palabra que pueda dar lugar a una confusión en cuanto a societario del cual se... Giovanna Sánchez pregunta, ¿cuál es la diferencia entre revocatoria, remoción y vacancia? Cuando muere un gerente en una sociedad, ¿cuál sería el acuerdo correcto? A ver, interesante pregunta. No me había puesto a pensar en esto. Revocatoria. A ver, revocatoria y remoción yo los entiendo como similares, ¿no? Que es la manifestación de voluntad activa del órgano competente para dejar sin efecto la designación de la persona que está ejerciendo la vacancia es la consecuencia, ¿no? Como consecuencia de haber removido a la persona, haberle quitado el nombramiento, se produce la vacancia. Me parece que va por ahí. No lo he analizado, como te digo, en cuanto a esto. No era el tema precisamente de esta charla, pero por ahí creo que va la distinción. Alejandra Carita pregunta, ¿la denominación abreviada debe guardar el orden de la denominación completa? No, me parece que no. La regla es que debe estar compuesta por palabras, primeras letras o primeras sílabas de la denominación completa, pero no necesariamente en el mismo orden que está la denominación completa, ¿no? Yo creo que sí sería válido que se juegue con el orden. Raúl Pereira, un socio es titular del total de las participaciones de una SRL por transferencia. ¿Desde qué momento se empieza a computar el plazo de 6 meses para recuperar la pluralidad? ¿Desde la fecha de la minuta de transferencia, escritura pública o la inscripción? ¿Y por qué? Ya. Cuando se produce la transferencia, para que esta transferencia sea reconocida, que surte efectos, debe de inscribirse en el registro, porque en tanto no se inscribe en el registro, no se reconoce a ese nuevo socio como tal, ¿no? Entonces surte efectos desde la inscripción en el registro. Yo considero que el plazo de los 6 meses se contabiliza, porque se produce en ese momento la entrega jurídica de las participaciones. Jessica Guainasi pregunta, respecto a la denominación abreviada, perdón, no, sí es distinta, disculpen. Respecto a la denominación abreviada, ¿esta debe mantener el orden de las palabras que compone la denominación completa? Ya lo respondimos eso antes. Como les digo, no me parece ni del reglamento ni de la ley se desprende de que tengan que guardar el mismo orden. Hay una regla, sí, que utilizar las mismas palabras, o algunas de las palabras, primeras letras o primeras sílabas, pero no se establece de que tenga que seguirse necesariamente.
De Gabriela Calle, respecto a las facultades generales del gerente, ¿también se incluye la facultad para contratar consigo mismo? Perdón. Respecto a las facultades del gerente, generales del gerente, ¿también se incluye la facultad para poder contratar consigo mismo? Mm, En cuanto al tema de la facultad de contratar consigo mismo, depende. Tendría que ser expreso, pero también el Tribunal Registral ha señalado de que la prohibición de contratar consigo mismo o la posibilidad de contratar consigo mismo debe ser interpretada en forma casuística. Es decir, determinar si es que realmente el acto que se va a celebrar configura o puede dar lugar a un conflicto de intereses que requiera ser aclarado expresamente. Es que del acto se desprende que no hay un conflicto de intereses, sí sería válido que se pueda escribir, ¿no? Entonces, yo creo que en ese mismo sentido iría el tema. De acuerdo al artículo 14 de la ley 26887, modificado por el decreto legislativo 1332, se presume que el gerente general tiene facultades para disponer o grabar por el solo hecho de su nombramiento. La pregunta es si en dicho contexto el gerente general podría realizar una delegación de facultades presuntas a un tercero, o es que la delegación es respecto a facultades expresas previamente otorgadas. A ver, el gerente cuenta con todas las facultades porque la ley le da esas facultades. Se designa a una persona para que realice un acto determinado, está nombrando a un apoderado. Creo que tendría que constar claramente cuáles son las facultades que está otorgando para la revisión. No rige el principio de literalidad, pero sí debe quedar claramente cuáles son las facultades o cuál es el objetivo del apoderamiento. Tomás Benítez, ¿se debe observar la constitución de una sociedad con un objeto social bastante amplio, pudiendo tener actividades distintas, nada compatibles? No, la ley general de sociedades no limita la posibilidad de que uno pueda tener objetivos sociales diferentes. Lo que la ley general de sociedades sí te regula, te exige, es que detalles cuáles son las actividades a las cuales por ahí te puedes dedicar a, qué sé yo, prestar servicios de alimentación mediante la instalación de restaurantes, además servicios de ferretería, porque la, la familia de la cual proviene se dedica también al rubro de ferretería y tu novia también tiene una empresa de transportes, entonces incluyes en tu objeto social dedicarse a servicios de transporte interprovincial de pasajeros. Y además, por ahí algún primo te está diciendo de que sería bueno invertir también en minería. Incluyes por ahí algún tema de prestación de servicios mineros y por allí, o sea, a lo que voy es que no existe una limitación. La persona jurídica o la sociedad que se constituye puede dedicarse a cualquier tipo de actividad empresarial. Esto es simplemente que detalle cuáles van a ser esas actividades. Ana Cecilia Lozada pregunta, ¿las facultades otorgadas a los gerentes generales pueden ser otorgadas a los apoderados o a subgerentes? De forma expresa, sí. La ley regula las facultades que tiene el gerente, pero cuando se trata de facultades expresas dadas a los apoderados, sí se requiere que estas sean señaladas. Hola, Ceci. Cuando uno de los dos socios fallece y no tiene herederos, ¿qué sucede? ¿El único socio puede delegar a otro de su elección? ¿Qué sucede cuando una persona no tiene herederos? Es una herencia vacante y la titularidad sobre los bienes de la persona que no tiene herederos pasa al Estado. Entonces, en este caso, el único socio tendrá que contar de alguna forma las pertenencias de bienes
para que ellos asuman la titularidad sobre esas acciones y con ellos pueda tomar las decisiones que corresponden. No podría apropiarse o realizar otro acto si es que no cuenta con la participación del socio fallecido. No podría regalarle esas acciones o participaciones a la persona que él considera que no es de su. Uno poder realizar un acto de disposición tiene que ser titular del derecho. El socio no es dueño de las acciones o participaciones de otro socio, no podría realizar ningún acto de disposición. ¿En las sociedades se puede dar depuración o qué alternativa se daría para llevar acuerdos cuando no se cuenta con la parodia de participacionistas? ¿Cómo? A ver, le repito la pregunta de Eliana Mendoza. Quisiera saber si en las sociedades se pueden dar depuración o qué alternativa se daría para llevar acuerdos cuando no se cuenta con la parodia de participacionistas. Entiendo, me parece entender que si es que es posible sacar a los socios cuando estos no participan activamente en la vida social y no se pueden tomar acuerdos porque no se llega nunca a tener una mayoría. Me parece que va por ahí. Uno, hay que tener en cuenta que no se requiere la participación de todos los socios en todos los casos, porque se juega con el tema de mayorías dependiendo del acto y las convocatorias. En primera o segunda convocatoria, dependiendo del acto del cual pueden tomar algunos acuerdos, aun cuando la totalidad de participantes no intervenga. Ahora, un socio no lleva una vida activa dentro de la sociedad. Habría que ver qué tipo de sociedad es. Si se trata de una sociedad anónima, sí, normal, el aporte o la obligación del socio es pagar aquella aportación a la cual se ha comprometido, ¿no? Cumplir con sus aportes. Si es que no desea asistir a las juntas, la ley no lo obliga. Entonces no podría ser una causal de. Ahora, si se trata de otro tipo de sociedad, en la cual prima más el elemento personal y está contemplado dentro del estatuto la obligación de asistir, ahí habría que evaluarlo, si es posible o no. Pero en principio, cuando la obligación de los socios es en principio cumplir con el aporte al cual se. Y la última pregunta, cuando la sociedad pierde su denominación, cuando la sociedad pierde de su denominación el término BIC, el pago de derechos de modificación, ¿cuándo se hace efectivo? Cuando se presente cualquier acto posterior. Se inscribe la resolución, porque es remitida por Indecopi, se inscribe y el pago de los derechos se difiere a cuando se presente un acto. Muchas gracias por su participación, por haber podido absolver las dudas que teníamos por parte de nuestros participantes en el chat. Las gracias a ustedes por la paciencia. Los he tenido aburridos un poco más de una hora. Muchísimas gracias por su atención, por las preguntas, porque muchas de ellas me hacen pensar bastante y prometo también revisarlas para ver si las. Muchísimas gracias.